Padre, en el nombre de Jesús, sea iluminándonos a través de su Espíritu, borrando todos nuestros pecados y todo prejuicio, Señor, que hay en nuestra mente. Y sea, Señor, usted que nos enseñe por excelencia su palabra a través de su Espíritu. A usted, Señor, le doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hoy nos toca, y leo el 20, dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Recuerden siempre el contexto para que no veamos simplemente que estas son palabras conectadas por una coma y esto, y que son que un listado de pecados, obras de la carne. No es así, ¿ya? O sea, se ve así, pero si lo miramos sería fríamente: estos son como adulterio, fornicación, envidia, lascivia, idolatría, hechicería, son como un listado, una lista de supermercados, de ingredientes. No es eso. Se entiende que el contexto inmediato con respecto a la carta de Gálatas, porque se había dado énfasis desde el principio en que nosotros, los llamados o los Gálatas, llamados o justificados por el Señor, fueron llamados a libertad, libertad del pecado, libertad de la ley, porque la ley lo único que hace es enjuiciar a la persona, pero no lo hace libre de eso. Lo enjuicia, pero no lo salva, le enrostra el pecado, pero no lo limpia. Entonces, el llamado ahora práctico en estos últimos capítulos de Pablo hacia los Gálatas es que vivan en esa plena libertad y no vivan en los rudimentos antiguos, que no vivan en una religiosidad de acuerdo a ellos, a su contexto, que no vivan como en un judaísmo, ya, porque el judaísmo se había entrado y querían volver a la ley y hacer todas las cosas y las obras de la ley y las demandas de la ley, y todas esas cosas hacían que el creyente entraba de nuevo en una estructura rígida, por decir así, en una cárcel, ¿ya? De nuevo en esclavitud. Y aparte de eso, aquí se nombran estos pecados que tienen que conciernen con la carne o obras de la carne, que son pecados, y que lo más probable se entiende que Pablo señala estos específicos porque se estaban practicando, se podrían practicar, o era un potencial de que a estos tuvieran cuidado. ¿Ya? Porque se entiende que en algunos lados donde se envían las cartas, si había una influencia filosófica, Pablo cuando envía una carta, ¿qué hace? Cuidado con estas influencias filosóficas. O sea, si había idolatría, cuidado con la idolatría. ¿Se entiende? Si había una influencia de tal cosa, Pablo apuntaba que ojo con lo que hay en el entorno, porque eso generalmente permea una iglesia. Un ejemplo básico: si supongamos estamos en una zona donde todo nuestro alrededor está lleno de botillería y todos son borrachos, ¿ya? Y hay burdeles y todo eso. Es como una iglesia medio Sodoma y Gomorra, todo así, todo eso. ¿Cuál sería el llamado y el ojo de Pablo al escribir una carta? Si la iglesia está en ese entorno, cuidado con eso, porque eso igual afecta y puede producir en la iglesia, que la iglesia, sabemos que de esos son limpiados, son regenerados, pero igual existe la posibilidad de que eso se vuelva de nuevo o que eso se introduzca a la iglesia. Si la iglesia recibe de todo, porque de todo éramos en su tiempo, pecadores. Pero aquí se apunta a ciertos pecados específicos que podría ser un potencial de practicarse en ciertas iglesias o se estaban practicando en algunas iglesias. Por eso yo lo he replicado para no decir, no, estos se practican los que eran fuera de la iglesia. No, en ese listado quedamos cortos, porque afuera de la iglesia, en el contexto de no creyentes, en la sociedad se practican todos. ¿Ya? Por eso esto es un llamado y una alerta a la iglesia de Gálatas o de Galacia, ¿cierto? Y en este caso hoy a los que estamos oyendo. Entonces, en este listado de obras de la carne pecaminosas que son contrarias a la voluntad de Dios, encontramos, ¿cierto?, esta que atenta directamente a la comunión de unos con otros. Y hoy nos toca las disensiones, o más bien divisiones. Usted y yo, ¿cierto?, hemos escuchado muchas veces
que la iglesia del pastor tanto, de la denominación tanto, se dividió. Están los de acá, los del norte, los del sur, los de este. Bueno, es algo que no sabemos siempre la verdad por qué se produjeron, pero aquí hay un potencial, aquí hay un hecho práctico, y de acuerdo a lo que estamos viendo, que es las divisiones se producen por una reacción, por decir, en cadena, o una acción en cadena, como lo hemos venido viendo, ¿ya? Cuando hablamos de enemistades, los pleitos, los celos, ¿cierto? Es cuando alguien empieza en la iglesia, tiene una raíz de amargura, tiene un desazón en su corazón, y ese alguien, ¿cierto?, lo empieza a traspasar o lo empieza a exteriorizar, como lo vimos anteriormente en los otros pecados. Cuando ya alguien le encuentra que él aquí se hace las cosas no como él quiere, no es servido como ella quiere, y le dice a la hermana, mira hermana, me parece que no, que sí, y la hermana le lleva la razón y eso empieza como una murmuración, y empiezan después los como de acá, que están de acuerdo, los que están de desacuerdo, etcétera, los que se dicen que son espirituales no se juntan con los otros, entonces empieza a haber un desorden en la unidad de la iglesia. Entonces todo esto, los celos, las iras, ¿cierto? O la ira, y ahora nos vemos que puede llevar todo este enojo, por decirlo así, en una generalidad, se puede producir una división. Este deseo de la carne produce acciones contrarias a la unidad de la iglesia. Y la iglesia, en consideración de Dios, es un cuerpo. Un cuerpo. ¿Ya? Y el cuerpo tiene que permanecer unido. Las divisiones se producen entre los grupos sectarios que se forman en las congregaciones y que habitualmente levantan la bandera de la defensa de algún aspecto de la fe. ¿Ya? ¿Han escuchado ese término? Se abanderó con esta posición, con lo otro, ¿cierto? Entonces eso se puede levantar. Esto puede empezar así como decimos nosotros en analogía, es una bola de nieve, pero siempre empezó por algo pequeño, y cuando empieza por algo pequeño, como lo dije en otros sermones anteriores, un poco de levadura, ¿se acuerdan cuando usamos la palabra poco? Un poco, pero ese poco puede llegar a ser, en cuanto a la metáfora de la levadura, ¿cierto?, un pecado que a todos nos afecta en un momento. Y eso no debe ser. Entonces el pecado tiene que salir de la iglesia. Si bien somos pecadores, sí, pero no practiquemos el pecado, sobre todo en la iglesia y obviamente en cualquier lugar. Entonces, esto de la división lo vemos también como Pablo está amonestando y llamando, ¿cierto?, la atención a los romanos, o la iglesia en Roma, ¿cierto? Romanos 16, del 17 al 18, versión NTV, cuando dice instrucciones finales de Pablo, dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténgase lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Esta versión es muy amigable en este sentido. Los que causan divisiones en las iglesias, o sectarismo, que también es una palabra, un sinónimo, ¿cierto? No estamos hablando aquí de la secta de Antares de la Luz, esas que están afuera. No. Aquí cuando hablamos de estos sectarismos, se está hablando de que son divisiones, son grupos, son bandos, los de acá y los de allá. Tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Hay alguien, o puede haber alguien dentro de una congregación que tiene un interés propio. Mire,
esto tiene que diferir o tiene que separarse, que cada uno de nosotros tenemos anhelos personales. Todos tienen un sueño, por decir así, en la iglesia. Yo le pregunto, ¿cuál es su sueño? Dormir a esta hora. Yo ampliar la casa, yo esto, yo lo otro, ¿cierto? Cada uno tiene un sueño, un deseo, un anhelo. Eso es libre de tener. Pero cuando un sueño, un deseo, se opone a la voluntad de Dios escrita y revelada aquí, en la Biblia, ahí vamos a tener que ser cuidadosos. Y me voy a explicar. Porque dice, tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Cuando tú tienes un interés egoísta, más encima puede ser influenciado por una enemistad, por un pleito, por un celo, por una ira, y que ese deseo se convierte en un deseo negativo, pecaminoso, ya personal, es contrario a la unidad. Supongamos que alguien dentro de la iglesia de la noche a la mañana por un desaire, por lo que sea, y empieza por dentro a levantarse en odio. Vamos a hacerlo bien extremo el ejemplo. Una hermana le da porque ella quiere ser pastora y tiene un llamado pastoral. Cosa que no dice la Biblia, pero ya es contrario a la palabra de Dios. Por eso un ejemplo extremo. Y empieza a decir que ella que quiere ser pastora, porque aquí no hay pastores, porque pucha, el puro pastor hombre o los puros hermanos varones son los que enseñan, y yo creo que eso no, y la igualdad de género, y empieza a mezclarse porque en un momento entró eso en su corazón. Y empieza, obviamente, ya con palabras suaves, no sé si están ahí en la versión ustedes, con palabras suaves y halagos a engañar a gente inocente dentro de la iglesia. Y a decirle, oye, amiga, ¿no crees que podría predicar una mujer mejor? Porque las mujeres nos van a entender. ¿Qué saben los hombres de nosotras? Y empieza a influenciar a una. Y esa una, ¿verdad? ¿Y dónde está la mujer empoderada? Y empieza esa una por un deseo personal, egoísta, celoso, ¿cierto? Porque tiene celo de que un hombre le pueda enseñar, y como estamos en estos tiempos, entonces claro, esos son los tiempos de la Biblia. Solamente estoy inventando y dando un ejemplo básico. ¿Cómo eso se puede empezar a influenciar con esa una, la otra, la otra, la otra, la otra, y de repente... Pastor, reunión. Y entiende que si ustedes todas se me ponen de acuerdo, somos como 12 hombres. ¿Qué vamos a hacer los 12 hombres contra todas las mujeres si usáramos la democracia, no bíblica, pero la democracia? Levanten mano todas las mujeres que están de acuerdo con la hermana que dijo que quiere ser la pastora y enseñar aquí. Quedaríamos en desventaja, sacando todo esto a la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con un interés propio, con palabras suaves, con halagos, entiéndase que estas cosas empiezan con palabras sutiles, como empezó el pecado en el Edén. La serpiente no fue así, rebélate contra Dios y peca, diré. No, fue tan sutil con que Dios dijo, ¡pum!, mentira, pero disfrazada de verdad. No es tan malo, pero es malo. Entonces, personas o gente inocente dentro de la misma iglesia puede ser influenciada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos lo externo. Palabras suaves, me tratan bien, me dan un regalito. La hermana, en ese ejemplo que estaba dando, no, la hermana, bla, 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 bla. Y la otra hermana y la otra empieza a ser influenciada, halagada, y se siente que por ahí va la cosa y que tiene la razón, y se empieza y empieza y empieza. Hasta que en un momento se puede llegar a dividir la iglesia por algo que en su inicio era un poco.
estos, los divisores, los que buscan dividir la iglesia, estos son los que de una u otra forma producen escándalos en los... O sea, estos, los divisores, son los que de una u otra forma producen escándalos entre los creyentes, introduciendo enseñanzas que dividen. ¿Hay enseñanzas que dividen la iglesia o no? Sí lo hay, por eso lo está diciendo. ¿Ya? Ejemplo, hay muchos, podría ser, su pastor es básico, nomás no va a dar mucho. Ejemplo, dicen que como Dios es amor o no. Estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Porque este es el atributo más conocido, que es más conocido por toda la humanidad, que Dios es amor. Pero como Dios es amor y como el que solamente yo creo que estudia o conoce este puro, no digo estudia, solamente usa este atributo de Dios que es el amor, permite amar como sea y con que sea con tal que exista amor. Y aquí hablamos de este atributo de Dios mal usado como, o no atributo de Dios, sino como un sentimiento que se supone que viene de Dios en cuanto al amor, y que en ese sentimiento de amar a alguien o algo, ¿cierto?, me da la libertad de hacerlo como yo quiera o con yo quiera. Entonces pueden haber personas que con tal de ese amor de Dios, porque ese no es el verdadero amor de Dios, ya podría decirse y excusarse que con tal de tener y practicar ese pseudo amor de Dios, yo me puedo unir con ¿quién? Hombre con hombre, mujer con mujer, mire, como sea. Total, nos amamos. Yo puedo tener un amante si total la amo. Usted puede tener esto, lo puede tener en contar, pero si es el amor, usted está en contra del amor. Palabra suave. Ahí aparece una casada, ¿ya?, que engaña al marido dentro de un contexto de iglesia y le cuenta a la hermana, yo lo amo, pero no, porque me da maltrato, entonces, pero no ha terminado su relación, sino que tiene otra relación paralela, pero yo a este nuevo lo amo. Ah, sí, hermana, amiga, yo te veo más feliz ahora. Ahora, te veo más feliz. Y de cuando le conté a mi pastor, no le gustó. Y no quiere que yo me ame con este otro que no es mi marido. ¿Se entiende en el ejemplo? En unos ámbitos, hermanos, no se trata de amarse o no amarse. Esa no es la cuestión. O es pecado o no es pecado. No mezclemos las cosas. Entonces los divisores buscan unas excusas. También dentro de estos divisores pueden tener la excusa porque, no sé, le cae mal, y puede ser en el sentido de... ¿Han escuchado también esto de que, y puede suceder y sucede en las iglesias, que están los fanáticos del Nuevo Testamento y los que para el Antiguo Testamento no, porque en el Antiguo Testamento hay un Dios que es malo? ¿Han escuchado eso o no? No lea el Antiguo Testamento, hermana, hermano. Porque no, en el Antiguo, mire, ahí está todo lo más aberrante. No sé cómo escribieron esa parte. Sí, mire, usted lee sobre el rey David. Imagínense, ¿cuántas mujeres? Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? No, es que eso no puede ser. Más encima Dios de una abría la tierra y se morían. Qué malo ese Dios del Antiguo Testamento. No lo lea. Y si vamos a 1 Timoteo, 2 Timoteo, cuando dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, toda es toda. Pero puede haber alguien influenciado por lo que sea, ¿cierto? Por un pecado, por un resentimiento, donde para justificarse sus acciones, sus pecados, veta el Antiguo Testamento. No, para nada. No, ese Dios del Antiguo es muy malo.
Y no es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, y el que se manifestó justo como estamos viendo en Hebreos, ¿ya? En el Sinaí se manifestó ese Dios santo y dio la ley. Demostró en las tablas de piedra, ¿cierto?, cuál es su esencia, su santidad y todo lo demás ante un pueblo ante el pueblo de Israel impío, ¿cierto?, en ese tiempo. También hay otros que también les puede decir, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque los divisores empiezan con ideas contrarias a la palabra de Dios. Los divisores generalmente se toman de algo y lo distorsionan. ¿Han escuchado también algunos que tienen su prejuicio, por decirlo así? Bueno, está bien que uno puede ser ignorante en algunos aspectos o que hemos sido mal influenciados, pero también hay unos que atacan el Nuevo Testamento y le van a decir, no vaya a leer el Apocalipsis. Yo una vez, mire, le cuenta, una vez yo lo leí. Y venía después la noche, me soñé que venía una bestia con no sé cuántas cabezas y y el dragón y todo. No lo lea. Y animan a otros y contagian a otros a no leer un libro de la Biblia específicamente. ¿Se dan cuenta de cosas como esas? Claro, yo creo que para algunos, si lo escuchamos, puede ser una buena ilustración, se ríen, pero pues se da a veces. Entonces los divisores se toman de estas cosas. Los divisores toman en menos la palabra. Para ellos no toda la palabra es lo que le conviene de la palabra. Y usan cosas de la Biblia, y usan la Biblia, y hablan de la Biblia, pero no creen en lo que dice la Biblia. Los divisores no creen en la disciplina de Dios. ¿Y qué hemos estado hablando y enseñando en Hebreos? Que Dios al que ama corrige. ¿Y cómo vimos ya las etapas de la disciplina de Dios? Dios al que ama lo toma por hijo y lo corrige. Entonces, todas estas cosas, el que se quiere dividir la iglesia o está en eso, ¿cierto? Los divisores se empeñan en ¿qué? Con sutiles, con por decir así, una buena amistad, con apariencia de piedad, le dicen, no, eso no. ¿Usted va a creer todo lo que está en la Biblia? Algunas cosas están no. Esto no es comer a la carta. No es lo que me gusta. Sé que lo personal y lo práctico, hay libros enredados que tienen su dificultad, ese es otro tema. ¿Ya? Pero influenciar de manera negativa es un pecado y produce divisiones. ¿Cuántas veces yo le he dicho, si tenemos una convivencia, yo no les pregunto, ¿van a querer pollo o cerdo? Porque ya se me produce una división. No, yo lomo vetado. Si no es lomo vetado, no. ¿Cómo a comer pollo? No, ya me tiene hasta acá. ¿Qué hace uno? Hay pollo nomás. Porque ahí se muere nuestro orgullo. Porque si me preguntan a mí, yo voy a decir lo mismo que usted. Lomo vetado. Pero no se puede. Hay cosas que tienen un bien mayor. Dicen que algunos que están en el ejercicio de liderazgo, estos divisores, están así, ¿ya? Con unos lentes que son oscuros, por decirlo así. Estos divisores dicen que algunos que están en el ejercicio de liderazgo o en algún ministerio no son dignos de estar ahí. Ya lo dije anteriormente, en los otros pecados, que van influenciando, critican, hablan de sobreexigencia o sobrecarga de la iglesia, siendo que algunas son simplemente normas o reglamentos básicos. No, esta iglesia es tan exigente que me exigen o me recuerdan que tengo que leer la Biblia. Oh, que son exigentes. Otra cosa, como lo dije, aquí les va a tocar a ustedes, que llegan a la hora. Mire, si ya yo en otro lado yo llego cuando quiero. Pero si en Chile es así.
Usted dice el cumpleaños a las 4 para que usted llegue a las 6. Y en Chile, común y corriente, así funciona. Si usted es de esta iglesia y es disciplinado y cumple lo que dice aquí la iglesia, usted va a llegar a otro lado y va a estar fuera de tono. Ya. El mundo funciona así. Y chocamos con eso, nos cae mal. Pero aquí seamos disciplinados. Entonces, los divisores encuentran cada detalle que al final no tiene un sustento bíblico. Y es una razón y es algo para dividirnos. Para hacer los de acá y los de allá. Imagínense si fuese así. Y en la analogía que dice Dios, que somos un cuerpo. ¿Ya? Sé que el cuerpo tiende a dividirse, ¿sí o no? Porque a veces usted en su mente tiene un buen deseo de comer menos para no engordar. Pero hay otra parte de su cuerpo que come nomás. ¿Sí o no? ¿Cómo te vas a negar de una torta? Y estamos así, el cuerpo, pero el cuerpo es uno. Usted quiere ir a trabajar sin levantarse de la cama, ¿sí o no? Quiere ir en sueños, no se puede, el cuerpo no se puede dividir. Quisiéramos hacer una cosa, la otra, pero el cuerpo está unido. Y en esa metáfora que hace la Biblia, la iglesia es lo mismo. Por eso, en la analogía del mismo cuerpo, en la práctica de nosotros, ¿cuántas veces usted llega al trabajo y dice, ando con la leche corta? Y anda así. Ahí no quiere hacer nada, ¿sí o no? El cuerpo en un sentido se quiere dividir de usted. El cuerpo está reaccionando y está así. No quiere. No quiere. ¿Sí o no? Porque el cuerpo a lo mejor el otro día, o sea, anteriormente, la noche, al cuerpo usted lo tuvo hasta las 5 de la mañana. Y como lo tuvo hasta las 5 de la mañana, pero estaba buena la conversa, ahí, picadillo, lo típico, queso Filadelfia y comiendo esa galleta. ¿Ya? Que es lo típico chileno hoy día. Al otro día, si toca, lo hizo el día sábado, el domingo, ¿qué le pide al cuerpo cuando está aquí en la iglesia? Así está usted, ¿sí o no? Mire, eso no es que estoy dando ejemplo que a lo mejor me estoy yendo a otro lado, no estoy diciendo que eso divida la iglesia, pero estamos hablando de un cuerpo saludable, siempre tiene la misma unidad, el mismo deseo, ¿ya? La iglesia, aunque no le guste algunas cosas, tenemos que permanecer en la unidad de Cristo y su palabra. Esto nos une. Otra vez lo hemos dicho así como una metáfora de este es el pegamento. Yo no estoy de acuerdo, pero esto. Yo no estaba de acuerdo de arrepentirme. ¿Usted estaba de acuerdo de dejar su pecado antes de conocer la Biblia? No, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no estábamos de acuerdo con lo que dice la Biblia. Pero cuando Dios nos introduce en su reino, nos da su espíritu nos limpia nuestros pecados, va cambiando, nos va renovando. Todo lo que estamos viendo en Gálatas lo he estado diciendo, nos dio libertad, para que en esa libertad estemos todos unánimes juntos. ¿Se entiende? Y ya no vivimos para nosotros, vivimos para quien pagó un precio de sangre en la cruz. Ese es nuestro dueño, por eso decimos Señor, mi Señor. Nosotros tenemos que permanecer unidos. Hechos 2, 41 y 42, versión NTV. Hechos 2, del 41 al 42. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese día como 3,000 en total. 3,000. Mire, si yo a veces con mi esposa tenemos diferencias, somos 2. Usted con su hija, con su hijo, hay diferencia entre 2. Imagínense entre 3, que ya no están, ahí ya más se complica porque es impar. ¿Ya? Si vamos a tener una diferencia entre 10, entre 20, entre 30, 40, 200, ¿cierto? Imagínense aquí 3,000. 3,000. Y acuérdense que estos no eran tan solo de una misma ciudad, habían de todos lados, ¿cierto? A este
a este llamado al arrepentimiento que hace Pedro, ¿cierto? Cuando empieza él el ministerio o la iglesia en sí. Estos creyentes, dice el verso 42, todos los creyentes se dedicaban a enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a practicar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. ¿Se da cuenta? Los 3.000 que habían creído a la predicación, después se abocan todos a la unidad de las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a practicar juntos en las comidas y entre esas la cena del Señor y la oración. Nótese que los mismos se mantuvieron en este contexto unidos en las cosas básicas que hace una iglesia, básicas, pero que no son las menos importantes y no es una rutina, es lo esencial. Enseñanza que hay en una iglesia usted debería estar, porque parte del cuerpo, parte de los llamados, parte de los arrepentidos. No es para agradarme a mí, no es porque usted llene un espacio, es porque es parte. Si usted se dice que es creyente, bautizado, que se suma a la iglesia, etcétera, ¿cierto? Debería practicar el sentarse a oír las enseñanzas, en la oración, en toda la comunión. Hechos, el mismo Hechos 2, del 46 al 47. Fíjese el énfasis en cuanto a esto mismo de la unidad. Hechos 2, del 46 al 47, versión NTV, dice: adoraban juntos en el templo cada día. Adoraban juntos, no solamente el domingo, cada día. Es que eran más fanáticos. Eran más creyentes, eran creyentes. Ahora, en su momento, se juntaron todos los días, bueno, pero ¿cuál es el énfasis en razón a esto? A los divisores de la iglesia. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para pelar a los hermanos. No sé, esta versión, mire, que la escribió, se reunían en casa para criticar a la iglesia, se reunían en casa para emborracharse, ¿no? Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cada día el Señor iba añadiendo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo viene una cosa, un encadenamiento? Los divisores no quieren que estemos juntos, no quieren que compartamos. Por eso cuando hablamos de esto de los divisores quieren tener un grupo como una secta, no, estos son los de acá, no te juntes con los de allá. Hermanos, en consideración de lo siguiente, no es que todos nos caigamos bien en el sentido de que por afinidad, pero yo tengo que restarme a lo mío, a mi persuasión, a mí no sé qué, pero yo tengo por amor a Cristo, que es el dueño de la iglesia. Ya tenemos que permanecer unidos. Y no con el ánimo y ese refrán, lo mastico pero no lo trago. No, no es así. Porque ya vimos, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, aun cuando mi hermano me ha ofendido. Y no tengo que guardar rencor. Porque si decimos que perdonamos al hermano, pero no lo hacemos, le mentimos a Dios. Y nos hacemos transgresor y nos ponemos, ya lo dijimos anteriormente, mi hermano pasa a ser mi enemigo y ya no amando a mi enemigo y yo digo que amo a Dios, me meto en un problema con Dios. ¿Se entiende? Por esto es el llamado a la unidad, a no ser divisores. Lo importante que es la unidad en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
lo importante, que es la unidad en el cuerpo. ¿Por qué es importante o ustedes están de desacuerdo conmigo? Y ya nos vamos a dividir. ¿Es importante? Sí, es importante. Efesios 4:3 dice, hagan todo hagan todo lo que sus hermanos le hacen. Mire, júntense con todos los hermanos que a ustedes le hacen bien, con esos júntense. Para estar unidos con los que a ustedes le dan beneficios, con esos hermanos júntense. ¿Dice eso la versión o no? Júntense con los que le caen bien, con los que le ponen me gusta en sus redes sociales y todas esas cosas. Júntense con eso o no. Júntense con los hermanos que hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Cuando dice hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, usted, yo, cuando vemos a alguien divisor en la iglesia, no a nivel extremo y todo lo demás, pero cuando alguien no está uniendo al cuerpo, de lo contrario, ¿qué está haciendo? Dividiendo el cuerpo. Si alguien está hablando mal de una hermana o de un hermano, está dividiendo. Si usted no se entera de la raíz de todo eso, ¿por qué está hablando? Y usted dice, sí, no, hermanos, hagamos todo lo posible por mantenernos unidos y enlazados mediante la paz. Porque este es contrario a las contiendas, es contrario, ¿cierto?, a esto de las discusiones, porque la paz tiene que reinar en medio de nosotros, ¿o no? Cada uno de nosotros, de acuerdo a la Biblia, tenemos que ser pacificadores. No podemos nosotros, si hay un fuego, echarle más combustible para que arda más. No, tenemos que tratar de apagarlo. Como decía, y ya lo vimos anteriormente, bueno, toda la palabra tiene la concordancia en sí. La palabra, ¿cierto? La respuesta blanda aplaca la ira, ¿ya? Cuando yo le he dicho, cuando vienen con un cuento, con algo, no lo reciba. No. Es que, no. Porque usted va a hacer lo posible, porque yo voy a hacer lo posible para mantenerme unido en un espíritu. El Espíritu Santo dio esta palabra. Y la palabra es para todos nosotros. Mire, me guste o no me guste, nos cueste o no nos cueste, pero eso tenemos que hacerlo porque es un mandato. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Porque Dios sabe que nosotros no somos muy buenos para mantenernos unidos, ¿o no? Una ilustración del Antiguo Testamento, Éxodo 14. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Hermanos, quédese con esta idea en su mente como pregunta retórica. Yo estoy haciendo todo lo posible por mantenerme unido en mi iglesia. ¿Ya? O me da lo mismo, total, está el que dirige la iglesia, el que la administra, por decirlo así, el pastor, él es su trabajo. ¿Sí o no? Porque a veces, ¿para qué hacer trabajos de más? No, al pastor le toca. Y usted ahí, esa levantada de hombros que hacemos a veces, un doblar esta parte, que se nota, esto, la expresión a veces dice mucho, ¿ya? Es un trabajo arduo. Cuando dice, hagan todo lo posible por mantener. Sí, es un trabajo arduo. Como este personaje, todos conocidos. Números 14. Números 14. Entonces, toda la congregación dio grito y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué pregunta, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En el 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. En esta sección, en esta parte, el pueblo quería volver atrás. Se quería desvincular de la voluntad de Dios, que era llevarlo a la tierra de Canaán. Entendemos nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces es muy conocido y nos gusta y muy fácil de ilustrar nuestra condición espiritual con la tierra o con los israelitas en la tierra de Egipto. Que cuando nosotros estábamos esclavos en nuestros pecados, así como el pueblo estaba en esclavitud en Egipto, ¿cierto? Y después libertado, usa Moisés y Aarón, ¿cierto? A estos líderes, y el pueblo se quejan contra Moisés, empiezan a reclamar. Pero usted sabe que directamente fue Dios que los sacó, no usó a estos personajes, pero ¿quién los sacó de ahí? Dios, abriendo el mar rojo, mandando las 10 plagas, usando todo su poder y su gloria, dándole agua cuando no había, la de la roca, de esto, alimentos, codornices, carne, mire, todo cierto. Y el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba. En este contexto, ¿y por qué lo estoy usando? Porque ellos se querían dividir. Se estaba dividiendo el pueblo que había sido sacado de Egipto. Porque la mayoría, o algunos, influenciaban a otros, ¿cierto? Y tienen que llegar a la conclusión que era mejor de ser esclavo, no importaba en este caso. ¿Ya? Es por decir, ser felices. Pero esclavos, ¿cómo vas a ser feliz? Es como cuando yo lo decía al principio. Yo quiero vivir el amor libre. Con tal que es amor. No es así. Hasta este punto ya Dios había dado los mandamientos. Ya sabían, ya habían escuchado lo que era bueno y malo, pero ellos querían volver a Egipto. Esto, y aquí obviamente ya están tratando de ¿qué? De dividir esta comunidad, este pueblo de Israel, estos que habían sido libertados. Y proclamamos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, no en este desierto, ojalá. Imagínense. ¿Cómo era el argumento negativo? ¿Usándolo para qué? Para persuadir. Hermanos, nosotros nos libertó el Señor, no yo. Yo no lo escogí a ustedes, ni usted a mí. Dios nos escogió a cada uno. Y si Dios lo designó así en su soberanía, ya es lo que vamos a estar hasta cuando después de aquí pasemos al otro lugar de eterna bendición y vamos a estar los mismos. O sea, de mí no se van a arrancar, no se van a zafar muy fácilmente. Pero hermanos, a lo que voy yo en razón de la unidad de la iglesia, hagamos lo posible. Imagínense los líderes, ya después pasa a Josué, Caleb y todos los que vienen después de Moisés, ¿cierto? ¿Cómo es el trabajo de tratar de unir, de persuadir, de corregir? Por eso usamos la palabra de Dios, porque la palabra es para todos. Siempre hay una interpretación, muchas aplicaciones. Entonces, si yo no estoy haciendo lo posible por mantener mi iglesia unida, usted está trabajando en otro bando. Hermanos, así como
estos que lideran, ¿cierto? Cuando dice en el verso 5 de acá de Números, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Saltando nos dice al 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra de donde pasamos para reconocer es tierra de gran manera buena. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Como le había leído el 9, dice, por tanto, no seáis rebelde contra Jehová. Mire, ante la rebelión, ante el querer dividirse y volverse atrás, ¿cómo es la rogativa de Moisés y Aarón? ¿Cómo es la rogativa de estos líderes? ¿Cómo es la influencia directa a decirles, miren, el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, nos va a introducir una tierra que tiene bendición, como dice, fluye leche y miel? ¿Cómo el trabajo de estas personas, ya, de los que están liderando este grupo, que la Biblia dice en la reprensión, por tanto, no seáis rebelde contra Jehová? Hermanos, cuando usted y yo, no sé, por las razones que sea, intentamos dividir la iglesia, somos rebeldes a Dios. Aquí no dice, son rebeldes solamente a quién, a Moisés y Aarón. ¿Se entiende? Uno es delegado por Dios, uno es embajador de Dios. Si usted no me quiere obedecer a mí en razón de lo que dice la Biblia, no lo que a mí se me plazca, no es ese el punto. Pero si usted no quiere obedecerme en el sentido de que yo le estoy diciendo algo que hay que hacer, que nos demanda diciendo la Biblia, y usted dice, no, ¿qué sabe ese? No se va a meter en un problema conmigo, se va a meter en un problema con mi Dios. Y Él va a ser juez de usted. Si usted intenta, es partícipe y se convierte en un divisor, va a tener un problema con Dios. Yo no lo saqué de Egipto. ¿Ya? Moisés y Aarón no lo sacaron. En un aspecto sí, pero en el poderoso, en el que sí ellos no tenían poder. ¿Quién lo tenía? Jehová de los ejércitos. Entonces la unidad y la división está presente siempre porque el pecado quiere dividir. Si en el huerto del Edén se dividió la comunión de Dios con Adán y Eva, fue por el pecado, fue por un rumor, fue por algo que se cambió. Y se divide la comunión. Y de ahí quedan separados de Dios. Hermanos, no nos separemos. Mire, esta iglesia y cualquier iglesia, por decirlo así, del Señor, va a tener siempre sus diferencias, siempre vamos a tener cosillas, pero que hagamos lo posible, como decía anteriormente, de no dividirnos. Por eso yo le digo, si a usted no le gusta, pero obedezca al Señor. Es que me da flojera. No contamina a los demás. Ahora, si usted tiene toda, como digo yo, esa pachorra, diga, no, me voy de la iglesia. En un sentido, no, me voy de la iglesia, ya no quiero estar con Dios. Yo no les voy a obligar a creer. ¿Cómo le voy a obligar a creer en ese sentido? Pero no divida la iglesia, porque obviamente se produce, es un pecado gravísimo, porque está queriendo dividir el cuerpo de Cristo, que es indivisible. Humanamente, claro, uno puede ir para allá, sí, pero la iglesia, ¿qué dice la palabra? La iglesia no prevalecerá, ¿ya? No prevalece contra el ataque del enemigo. Las puertas del infierno, ¿cierto? O de la fuerza de Satanás no puede atentar contra la iglesia. O sea, molesta, pero no la puede destruir.
Y nosotros, cada uno de ustedes, mira, sepa mucho, sepa poco y todo lo demás, usted es iglesia. ¿Usted es un creyente? Sí, usted es una iglesia. Todos somos, y nosotros los creyentes nos tenemos que mantener unidos en el vínculo de la paz, ¿ya? Y hacemos todos un esfuerzo. Y esto es trabajo de todos. Pero si ustedes me quieren agregar más trabajo, hagan esto. Quiérase volver para atrás, practique su pecado y empiece, haga eso, me va a dar más trabajo. Ya, si igual los amo, si que me den trabajo, si para eso estoy, que los veo así como chuta, no los quiero hacer ponerse triste. Pero a veces me dan trabajo. ¿Cuántas veces quieren que los visite, que los llame, que los escriban, o que rogarles, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno tiene que estar ahí? Congréguese. ¿Ya? ¿Cuántas veces uno tiene que estar ahí? A lo mejor es mi trabajo, sí, mi trabajo. Pero ¿por qué siempre tendría que estar? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no lee su Biblia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que yo lo llamo, ¿qué les digo yo? ¿Ha leído su Biblia? ¿Ha estado orando? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿Qué hace? ¿Sí o no? Que le digo las mismas preguntas, se las voy a repetir siempre. ¿Por qué? Porque busco lo que mi Señor busca, la unidad de la iglesia. Porque tenemos menos riesgo a deslizarnos si dejamos estas cosas básicas, la comunión y todo lo demás. Porque por deseo personal una vez yo se los dije, ¿qué tal si nos juntamos solamente una vez en el año? Cuando no haya ni mucha calor, ni mucho frío, ¿cierto? Y nos juntamos y hacemos una fiesta, leemos un versículo cortito y comimos asado y luego pasamos bien y una vez al año. Y si quiere viene, si quiere no viene. Mire que sería fácil. Y justo cuando sea esa fecha usted se le olvidó, bueno, será el otro año, si total, aquí no hay exigencia. Hoy la iglesia ideal. Pero no es así, nos demanda, porque el Señor sabe que necesitamos nutrirnos, sabe que necesitamos el alimento, ¿ya? Que como somos ovejas y ovejitas, necesitamos alimentarnos y Él nos da de su alimento, de su buen alimento. Por eso, hermanos, para concluir hasta aquí, el Señor nos ama, pero quiere que nos mantengamos unidos, no seamos partícipes de las obras malignas del enemigo. No seamos partícipes o copartícipes. Hagamos el trabajo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál? ¿Es un trabajo de mantenerme unido? Sí, yo tengo que... Sí, todas esas cosas que me pertenecen o que están en mi responsabilidad, yo las tengo que hacer. Yo no se las puedo hacer ni usted a mí. Por eso la iglesia tiene que ser un cuerpo unido. En las buenas, en las malas, ahí unidos. La iglesia en el inicio, como lo leí, estaba unida. Como dice en otro texto de mismos hechos, y vendían las cosas, se repartían y estaban todos unidos. Aquí no se les manda que vendan todas sus cosas y que vivamos aquí, no. Pero en el ejercicio de la iglesia, de manera local, mantenerse unido es, si hay una reunión, yo voy. Si hay una enseñanza, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque me quiero mantener unido. Porque existe la posibilidad remota, o no tan remota, de que si usted menos asiste, lo más probable, como dicen algunos, se me enfría o se me aparta. ¿Ya? Por eso la analogía, Cristo va por la oveja 100, la que se salió del redil. Entonces no esperemos que el Dios nos vaya a buscar afuera, porque afuera anda Satanás como león rugiente, tratando de devorar ya o destruir. Entonces nosotros aquí, hermanos, y con esto yo doy énfasis, en un sentido general, si yo digo, yo no ando midiendo que si usted sabe mucho, si el conocimiento, porque a todos nos cuesta, pero todos hagamos un esfuerzo, porque Dios nos da más entendimiento, más inteligencia, más sabiduría, Dios lo da.
Y yo sé que todos nosotros un día sabíamos uno, o el otro día sabíamos dos, tres, no sé, haciéndolo con esto. Pero yo sé que usted sabe un poquito más que cuando llegó la primera vez. Y siempre sabe un poquito más. Y aquí va lo negativo. Por el poquito más que ahora sabe, usted va a tener que dar cuenta. Porque ahora usted es responsable, ahora no lo puede decir delante de Dios. No, no sabía, porque ahora sabe más. No más que a lo mejor un erudito en bibliología, en todo esto. No, pero usted sabe más. Y por eso usted va a ser demandado. Y todos nosotros. Entonces, hermanos, esto es algo serio. La unidad del cuerpo, la iglesia. Oremos, pongámonos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, porque ciertos textos, Señor, de su palabra, reconocemos que es su voz hablando, Señor, a la congregación. Señor, rogamos para que primero nos perdone, Señor, si hemos sido influenciados y no hemos transformados en divisores del cuerpo, con una y otra cosa. Y a veces simplemente, Señor, con una idea en nuestra mente, una idea preconcebida. Podemos ser divisores en un sentido, Señor, de que en mi corazón tengo amargura, tengo rabia, tengo cualquier cosa, Señor, contra una hermana, contra un hermano, y ya pretendo que esa hermana, ese hermano se divida de mí. Y eso es la iglesia. Y ya es un pecado. Por eso perdónenos, Señor, si hay eso en nuestro corazón. A lo mejor se ha entrado el orgullo, el resentimiento en mi corazón, o el celo, la enemistad, todo eso, Señor, y me quiero dividir, porque eso es malo y es pecado, Señor. Perdónenos. Y denos fuerza, Señor, para mantenernos unidos. Denos, Señor, de su carácter, que cuando leemos su palabra, ese carácter suyo se forje en nosotros, porque es la única manera, Señor, de mantenernos unidos. Como usted, Señor, no abandonó el sacrificio de la cruz, usted, Señor, no renegó, sino que fue, no abrió su boca, caminó, cargó la cruz y fue, Señor, elevado en esa cruz, maldecido en la cruz, porque maldito el que muere en ese lugar, y de esa forma, así lo decía la ley, y usted, Señor, no abandonó ese lugar, pudiendo hacerlo, y teniendo el derecho porque usted no tenía pecado, y no tiene pecado, pero lo hizo hasta lo sumo por nosotros. Y nosotros a veces por pequeñas cosas, Señor, queremos abandonar. Por pequeñas cosas, Señor, nos convertimos en divisores en medio de la iglesia. Y eso no está bien. Sé, Señor, que muchas veces en todo esto tenemos que restarnos nosotros mismos. Y a veces nos falta convicción, nos falta fuerza. Ayúdenos, Señor, a tener esa fuerza de no convertirnos en divisores del cuerpo, de no transgredir la unidad de la iglesia. Denos, Señor, la fuerza, la sabiduría, de que en esto, Señor, es usted que nos ha llamado. Porque si no, no podríamos decir que somos creyentes. Señor, ayúdenos y denos la fuerza para que la iglesia se mantenga unida, a pesar de todas y todas nuestras diferencias. Pero, Señor, solamente veamos con sus ojos, con el ánimo que usted tiene, Señor, de que esta iglesia, la iglesia del Señor, sea una iglesia unida en el vínculo de la paz, del amor, de la fraternidad entre unos con otros. A usted, Señor, sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.